Hola Iván, hola Manuel. Hola Sebas. Hola Alejandro, hola Abril. Bien. Si alguno podría recordarme hasta dónde habíamos llegado con vectores, creo que llegamos hasta las operaciones, ¿o no? Hasta la suma de vectores, profe. Bien, suma de vectores. Entonces, vamos a arrancar desde la suma de vectores, haciendo un repaso con respecto a la clase pasada. Bien, para la suma de vectores, nosotros dijimos que si tenemos un segmento AB y nosotros queremos saber la suma, sumar los vectores de A más B, lo que vamos a hacer es, nuestra primera componente es X en ambos términos, en ambos pares ordenados o coordenadas si se quiere, y nuestra segunda componente va a ser Y. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las primeras componentes de ambos términos y separado por una coma, sumamos las segundas componentes de cada término. Esa sería la parte analítica, en la suma de la parte analítica en la suma de vectores. Para ser más específico, les voy a mostrar el ejemplo de la clase anterior. Entonces, nosotros les acabo de decir para la suma de vectores de manera analítica, ¿sí? Esto es A, esto es B. Nuestra primera componente es X en ambos términos y nuestra segunda componente es Y, ¿sí? Si nosotros, digamos, deseamos saber la suma de A más B, entonces vamos a tomar el 1 y le vamos a sumar 3. Lo separamos por punto y coma o con coma y sumamos nuestra segunda componente, 2 más 1. Entonces, 1 más 3 va a ser 4, 2 más 1, 3. Y nuestra suma de A más B va a ser esta coordenada, 4, 3. Esto sería de la forma analítica. Ahora, de forma gráfica, hay dos métodos para sumar los vectores. Tenemos el método del paralelogramo, ¿sí? O de triángulo, también lo encontrarán de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestros vectores AB, entonces lo que hacemos es unir por el origen a ambos segmentos. Si esto es A, unimos B aquí. Entonces, lo que hacemos es paralelo a A con línea de puntos, tiene que contener la misma longitud y luego desde el extremo de A, paralelo el B. Unimos desde el origen de ambos al extremo y ahí obtenemos A más B o la resultante. Exactamente igual hacemos cualquiera de los dos métodos, se realiza el mismo procedimiento, ¿sí? Bien, ahora el otro método es unir el origen con el extremo de un segmento, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, este es nuestro vector. Si yo tengo mi vector A, entonces le uno mi vector B por el extremo de A y trazo y voy a obtener la resultante o A más B. Aquí se ve con más claridad, ¿sí? Tengo mi vector A y tengo mi vector B, con el origen de A y el extremo de B, lo uno a A y voy a obtener mi resultante o A más B. Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que poseer la misma longitud, ¿sí? Bien, este es el mismo, el paralelogramo.
que acabamos de ver recientemente. Bien, ahora, ¿qué ocurriría si yo quiero saber la suma de todos estos segmentos de A más B más C más D? Entonces, para A tengo que la coordenada es -1, 4, para B 3, 6, para C -2, -3 y para D 5, 5. Entonces, por un lado voy a tomar todas las primeras componentes de cada coordenada o de cada parordenado, en este caso el -1 de A, el 3 de B, el -2 de C y el 5 de D. Lo separo por una coma y ahora voy a sumar todas las segundas componentes de cada par ordenado. El 4 de A más el 6 de B menos el 3 de C más el 5 de D. Si nosotros sumamos esto, sumamos y restamos porque hay operaciones de suma y resta, vamos a obtener que la siguiente coordenada, 5, 12. Bien, yo acá les volví a explicar el método del paralelogramo cuando tenemos dos vectores, ¿sí? Es importante que recordemos que tiene que poseer la misma longitud y dirección, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué ocurre con la resta de vectores. Entonces, si yo quiero saber la resta de A menos B, esto es igual a A más menos B. Es la misma cosa. Entonces, de la manera analítica tengo para A menos 2, 4 y para B menos 1, menos 2. Entonces, si yo quiero saber A menos B, mismo procedimiento, toma las primeras componentes de ambos pares ordenados o de ambas coordenadas y digo el menos 2 de A menos el menos 1 de B. Y voy a decir 4 menos menos 2 de B. Entonces, menos por menos va a ser más. Menos 2 más 1, menos 1. Menos por menos más, 4 más 2, 6. Y voy a obtener la coordenada menos 1, 6 en la resta de vectores. Para resolverlo de manera gráfica en la recta de vectores, es el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Entonces, yo tengo mi segmento A y mi segmento B, en este caso B negativo, ¿sí? Entonces trazo con línea de puntos un vector o un segmento paralelo a A, que es A mismo, trazo con línea de puntos un segmento paralelo a B, uno el origen con el extremo donde se intersecan los puntos, y voy a obtener A menos B. Bien, este utiliza otro método que se llama el método del triángulo. Entonces, fíjense acá y presten mucha atención. Tenemos nuestro segmento A, pero ¿qué ocurre? AB lo vamos a escribir en sentido contrario a A. Si yo tengo, por ejemplo, A de esta manera, y vamos a suponer que tengo B por este otro lado. Estos son vectores libres, ¿sí? Operaciones de vectores libres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo vamos a dejar como está, pero B lo vamos a trazar desde el origen de A en sentido opuesto. Y ahí voy a obtener A menos B. Mi resultante va a ser desde el extremo de B hacia el extremo de A. Y vamos a obtener A menos B. La diferencia con la suma es que nosotros partimos desde el origen de ambos vectores. Y acá es parte del extremo de B hacia el extremo de A. Y ahí obtenemos A menos B. Bien, esto sería un poco las operaciones con vectores, ¿sí? Lo que viene a continuación son las aplicaciones de los mismos, o sea, aplicaciones de vectores. Las aplicaciones donde nosotros podemos aplicar los vectores, uno de los ítems es en las coordenadas del punto medio.
O sea, yo puedo aplicar vectores para hallar las coordenadas del punto medio. O sea que si yo tengo mi segmento AB, o sea, A hasta B, tengo un punto medio, ¿sí? Donde A va a tener x1 y 1 y B va a tener x2 y 2. Entonces, las coordenadas del punto medio de un segmento son o es la semisuma de las coordenadas de los extremos. Entonces, las coordenadas del punto medio de un segmento es la semisuma de las coordenadas de los extremos. Repito, las coordenadas del punto medio de un segmento es la semisuma de las coordenadas de los extremos. Bien, y para hallar la coordenada del punto medio de un segmento, vamos a poseer dos fórmulas. Una va a ser xm, que significa medio, ¿sí? Y la otra va a ser im, o i sub m. X sub m, y sub m. Para x sub m va a ser la suma de x1 más x2 sobre 2. Para i sub m va a ser i1 más i2 sobre 2. Bueno, el método gráfico o analítico. El analítico. Bien, bien, entonces continuamos con coordenadas del punto medio. Entonces yo les dije que tenemos el segmento AB, nuestro punto medio estaría entre los dos segmentos, para A x1 y 1, para B x2 y 2. Y les dije que las coordenadas del punto medio de un segmento es la semisuma de las coordenadas de los extremos. O sea que es la semisuma de las coordenadas de los extremos de A a B. O sea, punto medio aquí. Para eso vamos a utilizar una fórmula que va a ser x sub m igual a x1 más x2 dividido 2 y sub m igual a i1 más i2 dividido 2. ¿Sí? Esta es la fórmula para que nosotros encontremos las coordenadas del punto medio de un segmento. Ahora vamos a ver un ejemplo. M, x sub m mayúscula. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB. Para A tenemos las coordenadas 3, 9 y para B tenemos menos 1, 5. Entonces vamos a buscar x sub m. x1 es 3 y x2 es menos 1. Entonces 3 menos 1 dividido 2. Y sub m. Y sub 1 es 9 y sub 2 es 5. O sea que 9 más 5 dividido 2. 3 menos 2, 3 menos 1, 2, dividido 2, 1.
9 más 5, 14, dividido 2, 7. O sea que el punto medio de las coordenadas del segmento AB va a ser 1, 7. Bien. Otra donde podemos aplicar vectores es la condición para que 3 puntos estén alineados. Condición para que 3 puntos estén alineados. Entonces tenemos A, B, B, C. Y acá lo mismo para A, x1 y 1, para B, x2 y 2, y para C, x3 y 3. Los puntos A, B y C están alineados siempre que los vectores van a estar alineados siempre que los vectores AB y BC tengan la misma dirección. Esto ocurre cuando sus coordenadas son proporcionales. O sea que los puntos A, B y C están alineados siempre que los vectores AB y BC tengan la misma dirección. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Dice calcular el valor de A, en este caso vamos a calcular el valor de A, para que los puntos estén alineados. Bien, y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. x2 menos x1 dividido x3 menos x2 igual a y2 menos y1 dividido y3 menos y2. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, x2 menos x1 sobre x3 menos x2 igual a y2 menos y1 dividido y3 menos y2. Entonces, tenemos nuestras coordenadas para A, el 2, 1, para B, 4, 2, para C, 6A. Esto es lo que nosotros deseamos averiguar. A. Entonces, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Vamos a nuestra fórmula y vamos a reemplazar en cada uno los valores que yo tengo donde corresponde la variable. x2 menos x1, o sea que x2 es 4, menos x1 que es 2, dividido x3 menos x2, o sea que es 6 menos 4 igual a y2 menos y1, y2 es 2, menos y1 que es 1, dividido y3 que es a, el que yo quiero saber, ¿sí? Menos y2 que es 2. A es lo que deseamos saber, el valor de A para que las coordenadas estén alineadas. Entonces, resolvemos la operación y vamos a obtener que 4 menos 2, 2, dividido 6 menos 4, 2, igual a 2 menos 1, 1, sobre A menos 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este miembro hacia el otro miembro, perdón, este término hacia el otro miembro y este término hacia el otro miembro. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿sí? Lo mismo en este caso. Entonces, vamos a pasar, ya tengo 2 acá,
2 por A menos 2, ¿sí? A menos 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando. A menos 2 igual a 2 por 1. Recuerden que acá nos quedó 1. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces 2 por 1. ¿Qué hacemos en este término? Hacemos propiedad distributiva. 2 por A, 2A, menos 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y así vamos a despejar A para poder encontrar el valor de A. Igual. El 4 que está restando va a pasar al otro miembro sumando. Entonces vamos a tener 2 más 4, 6. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que es 6. 6 dividido 2 igual a 3. O sea que el valor de A es igual a 3. Es una ecuación. Es una ecuación, precisamente, ¿sí? Esta es una ecuación. Bien. Entonces, el valor de A para que los puntos estén alineados va a ser 3. Bien, ¿alguna duda con respecto a esta parte? El de punto medio de coordenadas. A ver, profe, un poquito más a la derecha. Ahí donde dice los puntos A, el texto que está ahí a la derecha. Listo, perfecto. Gracias, profe. Nada. Bien. Entonces, esto con respecto a condición para que 3 puntos estén alineados. Bien, ahora el tema que sigue, otra donde podemos aplicar vectores es simétrico de un punto respecto de otro. Simétrico de un punto respecto de otro. Bien, esto es nada más ni nada menos que dice, si A' es el simétrico de A con el apóstrofe significa prima, si A' es el simétrico de A respecto de M, que aparece acá, entonces M es el punto medio del segmento AA', por lo que se verificará la igualdad. Entonces, si A' es el simétrico de A respecto de M, entonces M es el punto medio del segmento AA', por lo que se verificará igualdad. O sea que el segmento AM va a ser igual al segmento MA'. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar el simétrico del punto 7, 4 respecto de M, 3 menos 11.
hallar el simétrico del punto 7, 4 respecto de M, 3, menos 11. Entonces nuestro segmento AM igual a M a prima. 4, menos 4 menos 15 va a ser igual a X menos 3, punto y coma, y más 11. A la coordenada en este caso la traemos con el signo opuesto. Si 3 es positivo, acá va a venir negativo. Si es 11 es negativo, para ahí va a venir positivo. Siempre con el signo opuesto. Ahora ustedes se preguntarán de dónde salió menos 4 y de dónde salió menos 15. Lo que hacemos es unir los términos, ¿sí? Agrupar los términos. Yo en este caso tengo el punto era 7, 4 para A y para M 3 menos 11. Entonces, para X igual a 7, menor o igual X igual a 3, ¿sí? O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar las X de ambos términos. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 7 que está positivo acá, lo voy a pasar al otro miembro de forma negativa. O sea que me va a quedar, si yo despejo acá, entonces voy a quedar y igual a 3 menos 7. Y 3 menos 7, X igual a menos 4. Hago exactamente lo mismo con Y, ¿sí? En este caso tengo para Y igual a 4, Y igual a menos 11 del otro miembro. Entonces, si yo despejo el menos 4 acá y lo paso al otro término, perdón, el 4 positivo y lo paso al otro término, voy a obtener que Y va a ser igual a menos 11 menos 4 igual a menos 15. De ahí salen estos valores, ¿sí? Yo agrupo en un solo término. Sí, en realidad sería como una inecuación, pero tampoco me quiero meter en el tema de inecuación, ¿sí? Ese fue un ejemplo para que ustedes vean de dónde salen estos valores. ¿Estamos? O sea que agrupando en un solo término, en un solo miembro, a las X, ¿sí? Agrupando en un solo miembro a las X, en este caso 7 y menos 3, es como decir, para que quede más claro y no nos metamos en un embrollo de inecuación, vamos a ver, nosotros tenemos el punto de A es 7, 4. Para M, 3 menos 11. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto es X y esto es X. Esto es Y y esto es Y. ¿Sí? Entonces, para X acá en A, yo tengo para X igual a 7. Yo también podría decir esto igual a, para X igual a 3 acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que agrupar las X por un lado y los términos independientes por el otro, yo paso este término para el otro término y voy a decir X va a ser igual a 3 menos 7. ¿Sí? O sea que si está positivo pasa a negativo, en este caso X va a ser igual a menos 4. Hago lo mismo con las Y. Para Y del primer término tengo que es igual a 4. Igual para Y del segundo término igual a menos 11. Despejo esta Y y voy a decir Y va a ser igual a menos 11 menos 4. Y igual a menos 15. Bien. ¿Se entendió? Bien. Entonces, de ahí sale este menos 4 menos 15. Igual a X menos 3, punto y coma, y más 11. O sea que tengo que tomar a M acá con respecto a M. Pero si está positivo, va a quedar negativo. Y si está negativo, pasa positivo. Si lo llevamos positivo, siempre con el signo opuesto. Bien, y ahora entonces, para X menos 3,
como esto es x, igual a menos 4. Para y más 11, que esto es y, igual a menos 15. ¿Qué hacemos? Despejamos las variables, despejamos x en este caso. Entonces, x va a ser igual a menos 4, si está negativo pasa a positivo, menos 4 más 3, menos 1. Hacemos lo mismo acá, despejamos y. Entonces, y menos 15, como 11 está positivo, pasa a negativo, menos 15 menos 11 y menos 26. O sea que A', en este caso la coordenada de A' o su simétrico, va a ser menos 1 menos 26. Bien. Entonces, hasta acá, chicos, la clase de hoy. Bien. Este apunte que yo tengo acá es mi cuaderno, se lo voy a escanear tal cual está y se los voy a enviar con todo el tema de vectores desde el principio, ¿sí? Me está faltando enviarles los de matrices. Así es que yo ni bien tenga finalizado lo de matrices, se los voy a enviar para que también cuenten con esa teoría. Nos queda ver otras aplicaciones de vectores, las coordenadas del baricentro, que sería la gravedad, ¿sí? y la división de un segmento en una relación dada. Bien, espero que se hayan entendido la clase de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, la pueden hacer. Yo voy a escanear tal cual está este apunte y se los voy a enviar para que los puedan tener. ¿Sí? Y a raíz de eso ustedes van revisando y van viendo las dudas que tengan también. Y ya voy a ir preparando ejercicios también con este tema para que puedan practicar e ir resolviéndolos. Bien, los que se puedan volver a conectar en la clase de la noche lo pueden hacer tranquilamente para que de paso, si me di cuenta, Adri, de paso hacen otro repaso general. De todas maneras, ustedes tengan en cuenta que yo les dije que por ahí con el curso de la noche, bien, hemos avanzado un poquito más, ¿sí? Inclusive con ellos llegamos hasta el tema anterior, hasta condición para que 3 puntos estén alineados, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Desde ahí voy a retomar con ellos y yo creo que estaríamos finalizando con ellos los otros 2 puntos que quedan ver. Así es que bueno, nada chicos, dudas, consultas, pueden hacer todas las que quieran, los que se quieran volver a conectar en la noche, los espero y nos estamos viendo. Gracias a ustedes también. Sigan cuidándose. Buen fin de semana para todos.